Despierta. Toma el teléfono. Revisa mensajes. Repite. ¿Te suena familiar? Durante años viví exactamente así, hasta una mañana que me rompió por dentro. Abrí los ojos y, antes de pensar en mí, ya estaba pensando en los problemas de otros, en las palabras de otros, en las urgencias de otros. Ahí entendí algo brutal. No estaba viviendo mi vida. Estaba reaccionando a la vida de los demás. Eso no es libertad. Es esclavitud disfrazada de costumbre. Esa mañana decidí algo simple que lo cambió todo. Antes de dejar que el mundo entrara a mi mente, yo entraría primero. Desde entonces, mis mañanas dejaron de pertenecerle a una pantalla y empezaron a pertenecerme a mí. Si tú también despiertas cansado, disperso, reaccionando antes de pensar, quédate conmigo. Lo que voy a compartir hoy no es teoría, es lo que me devolvió el control de mi propia mente. Déjame contarte algo que aprendí de la forma más dura posible, a base de fracasar repetidamente sin entender por qué. Durante años pensé que mis problemas eran de tiempo, que si tuviera más horas, lograría más cosas. Pero un día, sentado frente a mi escritorio, completamente agotado a las 10 de la mañana, sin haber hecho absolutamente nada productivo, me hice una pregunta que cambió mi forma de ver la vida. ¿Qué hice en los primeros 15 minutos después de abrir los ojos? Y la respuesta me avergonzó. Había revisado el teléfono. Había leído un mensaje que me molestó. Había empezado a pensar en un problema que ni siquiera era mío. En 15 minutos, sin darme cuenta, ya había entregado el control de todo mi día a fuerzas externas. Ahí entendí algo que parece simple, pero que pocas personas realmente comprenden. Tú no decides el resto de tu día durante el resto de tu día. Lo decides en los primeros minutos. Es como cuando enciendes un motor en frío. Si el motor arranca mal, toda la marcha se siente forzada. Así es exactamente tu mente. Si arranca en caos, todo el día se siente pesado, aunque después intentes corregirlo. Empecé a observar a las personas que admiraba, las que lograban resultados que yo quería para mi vida, y noté un patrón que se repetía sin excepción. Ninguna de ellas empezaba el día reaccionando. Todas, sin importar su entorno o sus responsabilidades, se daban un espacio para pensar antes de actuar. No era casualidad, era disciplina silenciosa, repetida todos los días, sin aplausos, sin testigos. Decidí hacer una prueba simple. Durante 30 días, antes de tocar el teléfono, me senté en silencio solo 5 minutos. Solo a respirar, a pensar con claridad qué tipo de persona quería ser ese día. Los primeros días se sintieron incómodos, casi inútiles, pero hacia el día 10 empecé a notar algo. Tomaba decisiones más rápido. Reaccionaba con más calma ante los problemas. Dejé de sentirme arrastrado por cada mensaje, cada noticia, cada imprevisto. Eso me hizo entender algo que ahora repito siempre. No necesitas controlar todo tu día. Necesitas controlar el inicio. Si controlas el inicio, el resto del día se acomoda solo, porque tu mente ya entró con dirección, no con desorden. Piensa en esto de la forma más práctica posible. Si todos los días entregas tus primeros minutos al mundo exterior, estás entrenando a tu mente para depender de estímulos externos. Pero si todos los días reclamas esos minutos para ti, estás entrenando a tu mente para liderar, no para seguir. Por eso te lo digo con toda honestidad. La vida que tienes hoy es, en gran parte, el resultado de cómo despertaste cada mañana durante los últimos años. Y la vida que vas a tener en el futuro depende de una sola decisión que se repite todos los días. ¿Vas a dirigir tu mañana o vas a dejar que tu mañana te dirija a ti? Quiero hablarte de algo que descubrí de la forma más incómoda posible, perdiendo años enteros sin saber que los estaba perdiendo. Durante mucho tiempo creí que mi problema era la falta de tiempo, pero un día comprendí que el verdadero problema nunca fue el tiempo, fue la atención. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia absolutamente todo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba muchas horas, pero al final del día sentía que no había avanzado en nada importante. Me sentaba a trabajar y, sin darme cuenta, revisaba un mensaje, luego otro, después una notificación que parecía urgente, pero que en realidad no lo era. Cada una de esas interrupciones parecía inofensiva por separado, pero juntas estaban destruyendo mi capacidad de pensar con profundidad. Ahí entendí algo que me marcó para siempre. Mi atención no estaba bajo mi control, estaba bajo el control de cualquier cosa que sonara, vibrara o parpadeara. Empecé a hacer un ejercicio simple. Durante una semana anoté cada vez que tomaba el teléfono sin una razón clara. El resultado me dejó sin palabras. No eran 5 ni 10 veces al día, eran decenas.
Y cada una de esas veces robaba un fragmento de mi enfoque, un fragmento de mi energía mental, un fragmento de mi capacidad de estar realmente presente en lo que hacía. Eso me hizo entender una verdad que pocas personas se detienen a considerar. Tu atención es el recurso más valioso que posees, más valioso que tu dinero, más valioso que tu tiempo libre, porque sin atención no puedes usar bien ninguno de los dos. Puedes tener todo el tiempo del mundo, pero si tu atención está fragmentada, ese tiempo se desperdicia en pequeños fragmentos que no construyen nada sólido. Vivía ocupado todo el día sin lograr aún resultados realmente importantes. Decidí hacer un cambio práctico. Antes de empezar cualquier actividad importante, me preguntaba, ¿en qué quiero enfocar mi atención en los próximos minutos? Parece una pregunta simple, casi innecesaria, pero ese pequeño hábito empezó a cambiar la forma en que vivía mis días. Dejé de sentir que el día me arrastraba y empecé a sentir que yo dirigía el día. Lo que aprendí es que si tú no decides en qué vas a enfocar tu atención, alguien más lo va a decidir por ti. Una notificación, una opinión ajena, una preocupación que ni siquiera es tuya. Y cuando eso sucede de manera repetida, día tras día, terminas viviendo una vida que reacciona constantemente, pero que nunca avanza con dirección propia. Por eso te invito a hacerte una pregunta honesta hoy mismo. ¿Cuántas veces al día entregas tu atención sin darte cuenta? No te juzgues por la respuesta, simplemente úsala como punto de partida. Porque el día en que empieces a proteger tu atención con la misma intensidad con la que proteges tu dinero, vas a notar que tu vida entera empieza a moverse en una dirección distinta. Recupera tu atención y habrás recuperado el control de tu vida. Hay una palabra que durante muchos años me generó rechazo: disciplina. La asociaba con sacrificio, con rigidez, con una vida sin espacio para disfrutar. Crecí pensando que la disciplina era una especie de castigo que algunas personas se imponían a sí mismas para sentirse superiores. Tardé años en entender que estaba completamente equivocado, y ese error de interpretación me costó tiempo, oportunidades y sobre todo, paz mental. Recuerdo una etapa en la que evitaba cualquier cosa que sonara a disciplina. Dormía hasta tarde porque me lo merecía. Posponía tareas importantes porque no tenía ganas. Justificaba cada decisión cómoda con la idea de que estaba siendo amable conmigo mismo. Pero con el tiempo, noté algo extraño. Mientras más cómodo intentaba vivir, más insatisfecho me sentía. Mi cuerpo descansaba, pero mi mente se sentía cada vez más pesada, más confundida, más lejos de la persona que realmente quería ser. Un día, observando a alguien que admiraba profundamente por su nivel de claridad y estabilidad emocional, le pregunté cuál era su secreto. Su respuesta fue simple, pero me atravesó por completo. Me dijo que él no hacía las cosas porque tuviera ganas. Las hacía porque había decidido quién quería ser, y actuaba en coherencia con eso, sin importar el estado de ánimo del día. En ese momento entendí que la disciplina no era un castigo externo, era una forma de respeto hacia uno mismo. Empecé a probarlo en algo pequeño. Decidí levantarme 15 minutos antes, no por obligación, sino como un acto de cuidado hacia la persona que quería convertirme. Los primeros días se sintieron difíciles, casi forzados, pero noté algo curioso. Cada vez que cumplía esa pequeña decisión, sentía una especie de orgullo silencioso, una confianza que no dependía de lo que otros pensaran de mí, sino de saber que había hecho lo que dije que haría. Ahí comprendí algo que cambió por completo mi relación con la disciplina. No se trata de ser duro contigo mismo, se trata de ser fiel a tu palabra. Cada vez que prometes algo a otra persona y lo cumples, esa persona confía más en ti. Lo mismo ocurre contigo mismo. Cada promesa que te haces y cumples, tu mente confía más en ti, y esa confianza interna es la base de toda seguridad real. La falta de disciplina, en cambio, genera el efecto contrario. Cada vez que te prometes algo y lo abandonas, tu mente aprende que tu palabra no vale del todo, y esa duda silenciosa se filtra en todas las áreas de tu vida, sin que lo notes conscientemente. Por eso hoy entiendo la disciplina de una manera completamente distinta a como la entendía antes. No es sacrificio, es amor propio en acción. Es la forma más honesta de decirte a ti mismo: me importo lo suficiente como para cumplir lo que prometo, incluso cuando nadie más lo está viendo. Practica la disciplina no para demostrarle algo al mundo, practícala para demostrarte algo a ti mismo. Quiero compartir contigo una imagen que cambió completamente mi forma de entender la mente.
humana, y la aprendí, como casi todo lo importante en mi vida, de una experiencia simple y cotidiana. Hace tiempo tuve un pequeño jardín. No tenía mucha experiencia cuidándolo, así que cometí un error que parece obvio, pero que en su momento no lo fue para mí. Dejé de prestarle atención durante varias semanas. Pensé que, si no hacía nada, el jardín simplemente se mantendría igual. Cuando regresé, no encontré un espacio vacío, encontré maleza, plantas que yo nunca sembré, que nadie cuidó, que crecieron solas simplemente porque dejé el espacio disponible. Ese día entendí algo que después aplicaría a mi propia mente. La naturaleza no tolera el vacío. Si tú no decides qué va a crecer en un espacio, algo va a crecer ahí de todas formas. Y normalmente no es lo que tú elegirías. Con tu mente ocurre exactamente lo mismo. Tú no puedes simplemente no pensar. Tu mente está activa todo el tiempo, generando pensamientos constantemente. Si tú no decides con intención qué vas a cultivar ahí, ella se va a llenar sola con lo que ya conoce. Preocupación, miedo, dudas, comparación. No porque tu mente sea defectuosa, sino porque, igual que mi jardín, todo espacio que no se cuida termina llenándose de maleza. Recuerdo épocas de mi vida en las que despertaba sin ninguna intención clara, y mi mente, automáticamente, se llenaba de los mismos pensamientos de siempre, lo que me preocupaba el día anterior, lo que temía que saliera mal, lo que otros pensarían de mis decisiones. No había elegido conscientemente pensar en eso, simplemente sucedía, porque yo había dejado el espacio abierto sin ninguna dirección. El cambio comenzó cuando empecé a tratar mi mente literalmente como ese jardín que descuidé. Cada mañana, antes de dejar que cualquier pensamiento automático tomara el control, me hacía una pregunta simple: ¿qué quiero sembrar hoy aquí? A veces era una idea, a veces un objetivo concreto, a veces simplemente una actitud que quería mantener durante el día. Parece un ejercicio pequeño, casi insignificante, pero con el tiempo noté que la maleza mental, esas preocupaciones automáticas, empezaban a aparecer con menos fuerza, porque ya no había tanto espacio vacío para que crecieran solas. Esto me enseñó algo que considero esencial. Cultivar tu mente no es un evento que haces una sola vez, es una práctica diaria, igual que regar una planta. No puedes sembrar una idea positiva un día y esperar que se mantenga fuerte para siempre sin volver a cuidarla. La mente, igual que un jardín, necesita atención constante, no perfecta, pero sí constante. Y aquí está la parte más importante de todo esto. Tú eres el único jardinero de tu propia mente. Nadie más puede entrar ahí a sembrar por ti, y nadie más es responsable de la maleza que crece si tú decides abandonar ese espacio. Cuida tu mente todos los días, porque lo que no siembras tú con intención, alguien o algo más lo va a sembrar por ti. Durante muchos años de mi vida, cometí un error que me costó tiempo y oportunidades sin que me diera cuenta. Esperaba sentirme listo para convertirme en la persona que quería ser. Pensaba que primero tenía que sentir confianza para actuar con seguridad, primero tenía que sentir motivación para ser disciplinado, primero tenía que sentirme fuerte para actuar con fortaleza. Vivía esperando una señal interna que nunca llegaba, y mientras esperaba, seguía siendo exactamente la misma persona de siempre. Recuerdo un momento muy claro en el que esto cambió. Tenía que tomar una decisión importante, una de esas decisiones que te exigen mostrar carácter, y honestamente no me sentía preparado. No sentía la confianza que creía necesitar. Pero en lugar de esperar a sentirla, me hice una pregunta distinta. ¿Cómo actuaría la persona en la que quiero convertirme si estuviera en mi lugar ahora mismo? Esa simple pregunta cambió completamente mi forma de actuar ese día. No esperé sentirme seguro. Actué como alguien seguro, aunque por dentro todavía tuviera dudas. Ahí entendí algo que me marcó profundamente. La identidad no nace de un sentimiento, nace de una decisión repetida. No te conviertes en una persona disciplinada porque un día sientes ganas de serlo. Te conviertes en alguien disciplinado porque decides actuar con disciplina, incluso cuando no tienes ganas, una y otra vez, hasta que esa forma de actuar deja de sentirse como un esfuerzo, y empieza a sentirse como quien realmente eres. Esto lo comprobé de forma muy concreta en mi propia vida. Decidí, en una etapa difícil, que quería ser una persona tranquila frente a los problemas, en lugar de alguien que reaccionaba con ansiedad ante cualquier dificultad. No esperé sentirme tranquilo para actuar con calma. Empecé a actuar con calma deliberadamente, aunque por dentro sintiera tensión. Respiraba antes de responder, pensaba antes de reaccionar,
eligiendo conscientemente el comportamiento de la persona tranquila que quería ser. Con el tiempo, esa actuación constante dejó de ser una actuación y se convirtió en mi forma natural de responder. Esto me hizo entender que las circunstancias nunca van a ser perfectas para que decidas quién eres. Siempre habrá una razón para esperar. Que mejore tu situación, que cambien las personas a tu alrededor, que tengas más experiencia. Pero la identidad sólida no se construye esperando condiciones ideales. Se construye decidiendo con claridad, incluso en medio de condiciones imperfectas. Cada mañana representa una nueva oportunidad para reafirmar esa decisión. No se trata de preguntarte cómo te sientes hoy. Se trata de preguntarte quién decidiste ser. Y después actuar en coherencia con esa decisión, sin importar el estado de ánimo del momento. Esa coherencia repetida día tras día es exactamente lo que termina formando un carácter sólido, uno que no se derrumba cada vez que las circunstancias se complican. No esperes sentirte listo para ser quien quieres ser. Decide serlo hoy, y deja que tus acciones, repetidas con constancia, terminen de construir esa identidad. Hay algo que aprendí observando mi propio espacio de trabajo. Algo tan simple que durante mucho tiempo lo ignoré por completo, hasta que un día no pude seguir ignorándolo. Trabajaba en un escritorio lleno de papeles, cables desordenados, objetos que no tenían ninguna relación con lo que estaba haciendo en ese momento. Pensaba que eso no afectaba mi rendimiento, que yo era capaz de concentrarme sin importar el desorden que me rodeara. Estaba completamente equivocado. Un día, por pura necesidad, tuve que ordenar todo ese espacio antes de empezar una tarea importante. Quité lo que no servía, organicé lo esencial, dejé solamente lo que realmente necesitaba para ese momento. Y lo que sentí al sentarme a trabajar después de eso me sorprendió. Mi mente se sentía distinta, más clara, más enfocada, como si ese orden externo le hubiera dado permiso a mi mente para ordenarse también internamente. Ahí entendí algo que parece obvio, pero que pocas personas aplican con disciplina. Tu mente no funciona de manera aislada del entorno que la rodea, está en constante comunicación con él. Si tu espacio está saturado de desorden, ruido y distracciones, tu mente absorbe ese mismo caos sin que tú lo decidas conscientemente. No es debilidad, es simplemente la forma en que funciona la mente humana. Empecé a aplicar esto de manera más consciente en mis mañanas. Antes de empezar cualquier actividad importante, dedicaba unos minutos a preparar el espacio donde iba a pensar, a trabajar, a tomar decisiones. Alejaba el teléfono de mi vista, no porque fuera malo en sí mismo, sino porque su sola presencia generaba una tentación constante de interrupción. Dejaba sobre la mesa solamente lo que necesitaba para enfocarme en lo importante. Este pequeño ritual, que tomaba apenas unos minutos, cambió radicalmente la calidad de mis primeras horas del día. Recuerdo claramente la diferencia entre los días en que preparaba mi entorno con intención y los días en que simplemente empezaba sin pensar en eso. En los primeros, mis decisiones eran más rápidas, mi pensamiento más claro, mi capacidad de mantenerme enfocado mucho mayor. En los segundos, sentía que mi mente saltaba de un pensamiento a otro sin lograr profundizar en nada. Exactamente como saltaba mi vista de un objeto desordenado a otro sobre mi escritorio. Esto me hizo comprender una verdad que ahora considero fundamental. No puedes esperar una mente ordenada en medio de un entorno desordenado. Puedes intentarlo, puedes esforzarte, pero estarás luchando constantemente contra una corriente que no necesitas crear. Es mucho más sabio diseñar tu entorno a favor de la mente que quieres tener, en lugar de pelear contra un entorno que constantemente la satura. No subestimes el poder silencioso de tu espacio. Cada objeto, cada sonido, cada distracción que permites a tu alrededor está enviando un mensaje constante a tu mente. Y ese mensaje moldea, poco a poco, tu forma de pensar y de actuar. Ordena tu espacio con la misma intención con la que quieres ordenar tu mente, porque ambos, al final, terminan siendo exactamente lo mismo. Quiero contarte algo que durante mucho tiempo me costó aceptar, aunque ahora lo considero una de las verdades más importantes que he aprendido en mi vida. La incomodidad nunca fue mi enemiga, fue siempre mi maestra más exigente. Pasé años evitándola, buscando siempre el camino más fácil, convenciéndome de que la comodidad era sinónimo de bienestar. Tardé bastante tiempo en darme cuenta de que esa comodidad constante no me estaba dando paz, me estaba dando estancamiento,
Recuerdo una etapa en la que decidí levantarme más temprano de lo que mi cuerpo estaba acostumbrado. Las primeras semanas fueron sinceramente muy difíciles. Sentía resistencia física, mental, emocional. Cada mañana mi mente buscaba excusas perfectamente lógicas para quedarme 5 minutos más entre la cama. Y aquí está lo interesante. Esas excusas no se sentían como excusas, se sentían como razones válidas. Esa es precisamente la trampa de la incomodidad. Se disfraza de lógica para protegerte de algo que en realidad necesitas enfrentar. Decidí continuar a pesar de esa resistencia, no porque tuviera ganas, sino porque entendí algo fundamental observando a las personas que más admiraba. Ninguna de ellas llegó a donde está evitando la incomodidad, todas pasaron por ella, la aceptaron y con el tiempo aprendieron a usarla como combustible en lugar de obstáculo. Con el paso de los días, noté un cambio que no esperaba. La misma incomodidad que sentía al despertar más temprano comenzó a transformarse en algo distinto. No desapareció por completo, pero perdió su poder paralizante. Empecé a sentir que cada vez que actuaba a pesar de la resistencia, salía fortalecido, como si esa pequeña batalla matutina me preparara para batallas más grandes durante el resto del día. Eso me hizo entender una verdad que ahora repito con frecuencia. Ningún resultado verdaderamente importante nace en la zona de comodidad. Si revisas la vida de cualquier persona que respetas por sus logros, vas a encontrar, sin excepción, episodios de incomodidad que decidió enfrentar en lugar de evitar. No fue la facilidad la que los hizo fuertes, fue la decisión repetida de avanzar a pesar de la dificultad. Esto no significa que debas buscar sufrimiento innecesario, ni que la incomodidad por sí misma tenga algún valor especial. El valor está en lo que esa incomodidad construye dentro de ti cuando decides atravesarla con propósito, en lugar de huir de ella constantemente. Cada vez que eliges la dificultad de levantarte temprano, de pensar antes de reaccionar, de actuar aunque no tengas ganas, estás construyendo una resistencia interna que después se vuelve indispensable cuando la vida te presenta dificultades que no elegiste. Por eso hoy veo la incomodidad de una manera completamente distinta a como la veía antes. Ya no la interpreto como una señal de que algo está mal, la interpreto como una señal de que estoy creciendo en una dirección que vale la pena. No busques que el camino se sienta fácil, busca que la dificultad del camino te haga cada día un poco más fuerte. Quiero contarte sobre un ejercicio que cambió por completo la dirección de mi vida, aunque cuando lo escuché por primera vez me pareció, sinceramente, algo extraño. Alguien me sugirió escribir una carta, no desde quién era en ese momento, sino desde la persona en la que quería convertirme en el futuro. Mi primera reacción fue de desconfianza. Pensé que era un ejercicio más de los que prometen mucho y no cambian nada en realidad. Pero estaba en un punto de mi vida donde sentía que repetía los mismos errores una y otra vez. Así que decidí intentarlo, sin esperar demasiado. Me senté con una hoja en blanco y empecé a escribir como si esa versión futura de mí mismo ya existiera, ya pensara con claridad, ya actuara con disciplina, ya tomara decisiones desde la calma y no desde la urgencia. Al principio se sentía forzado, casi como una actuación, pero conforme avanzaba escribiendo cómo pensaba esa persona, qué hábitos tenía, qué actitudes ya no tenía espacio en su vida, algo empezó a cambiar dentro de mí. No era solamente un texto bonito, era una especie de espejo que me mostraba con total claridad la distancia entre quién era y quién quería ser. Lo que más me sorprendió fue descubrir que escribirlo me obligaba a definir cosas que antes solo imaginaba de forma vaga. No es lo mismo pensar, quiero ser más disciplinado, que escribir con detalle cómo actúa esa persona disciplinada en su mañana, en sus conversaciones, en sus decisiones difíciles. Esa precisión cambió completamente la forma en que mi mente procesaba el objetivo. Ya no era una idea abstracta flotando en mi cabeza, era una imagen concreta que podía seguir. Empecé a leer esa carta cada mañana, antes de que cualquier distracción externa entrara a mi mente. Algunos días la leía con energía, otros días la leía cansado, sin muchas ganas, pero la leía igual, y noté algo interesante con el tiempo. En los momentos de duda, esa carta se convertía en una especie de ancla. Cuando no sabía qué decisión tomar, me preguntaba simplemente qué haría esa persona que describí, y la respuesta llegaba con una claridad
que no tenía antes de empezar este ejercicio. Lo que entendí después de practicar esto durante semanas es que la mente humana necesita una dirección clara para poder avanzar con coherencia. Sin esa imagen definida, terminamos actuando según el estado de ánimo del momento, reaccionando en lugar de decidiendo. Pero cuando tienes una visión escrita, con palabras concretas, tu mente empieza a usar esa visión como punto de referencia constante, incluso sin que te des cuenta consciente de que lo está haciendo. Esa carta no cambió mi vida de inmediato, ni fue una solución mágica, pero cada lectura repetida fue acortando, poco a poco, la distancia entre la persona que era y la persona que decidí construir. Escribe quién quieres ser, porque lo que no defines con claridad, tu mente nunca podrá perseguir con dirección. Quiero hablarte de un experimento personal que hice hace tiempo, uno que parecía simple en el papel, pero que terminó revelándome algo profundo sobre la naturaleza humana, incluyendo la mía. Decidí comprometerme con un cambio concreto durante 30 días seguidos, sin excepciones, sin importar cómo me sintiera cada mañana. No era algo enorme ni espectacular, era simplemente cumplir una pequeña acción todos los días, pero con una condición clara: hacerlo incluso los días en que no tuviera ganas. Los primeros días fueron sorprendentemente fáciles. La motivación inicial empuja bastante al principio, así que cumplir no representaba ningún esfuerzo real. Pero alrededor del 7º u 8º día, esa motivación inicial comenzó a desaparecer, exactamente como suele pasar. Apareció el cansancio, aparecieron las excusas, apareció esa voz interna que empezaba a justificar perfectamente por qué ese día en particular podía ser la excepción. Y ahí, en ese punto exacto, entendí algo que cambió completamente mi forma de entender el compromiso. Decidí continuar, no porque sintiera ganas, sino porque había tomado una decisión previa, y entendí que romperla solo porque no tenía ganas significaba que mi palabra valía menos que mi momento. Esa mañana en particular, cumplir esa pequeña acción se sintió como una pelea interna real, no física, sino mental. Pero al terminar, sentí algo que no esperaba. Una sensación de respeto hacia mí mismo que ninguna motivación externa me había dado antes. Con el paso de los días, noté un patrón que se repetía constantemente. Cada vez que cumplía a pesar de no tener ganas, mi mente registraba un mensaje silencioso, pero poderoso. Soy alguien que hace lo que dice. Y ese mensaje, repetido día tras día, comenzó a transformar no solamente mi comportamiento, sino mi forma de pensar sobre mí mismo. Empecé a confiar más en mis propias decisiones, porque tenía evidencia real, no teórica, de que era capaz de sostenerlas incluso en los momentos difíciles. Lo más interesante llegó después de esos 30 días. La acción que al principio se sentía forzada, ya no requería el mismo esfuerzo mental. Se había convertido en una parte natural de mi rutina, casi sin pensarlo. Ahí comprendí que la consistencia no funciona por intensidad, funciona por repetición. No se trata de hacer algo perfecto un solo día. Se trata de hacerlo, aunque sea de forma simple, todos los días, sin interrupciones. Esto me hizo entender una verdad incómoda, pero necesaria. La mayoría de las personas no fallan por falta de capacidad. Fallan porque abandonan justo en el momento en que la motivación inicial desaparece. Exactamente cuando el compromiso real empieza a formarse. Quienes logran resultados distintos no son los que nunca sienten ganas de rendirse. Son los que actúan incluso cuando esas ganas desaparecen por completo. Ese pequeño experimento de 30 días me enseñó más sobre disciplina que años enteros de leer sobre el tema. No fue la teoría la que cambió mi carácter, fue la repetición sostenida en los días difíciles. Comprométete contigo mismo, no por 30 días para impresionar a nadie, sino para descubrir, de una vez por todas, de qué estás realmente hecho. Hay una imagen que llevo conmigo desde hace años, una que aprendí observando, simplemente, a la gente que me rodeaba en distintos momentos de mi vida. Cuando observas con atención, te das cuenta de que casi todos a tu alrededor caminan en automático, cansados, distraídos, reaccionando a todo, dirigiendo muy poco. No lo digo con juicio, lo digo porque yo mismo fui esa persona durante mucho tiempo. Y un día comprendí algo que me incomodó profundamente. Estaba contribuyendo al mismo patrón que tanto criticaba en otros. Recuerdo una época en la que llegaba a cada lugar agotado, con la mente dispersa, reaccionando ante cualquier imprevisto sin ninguna claridad real. Y lo más preocupante no era solamente cómo me sentía yo, sino cómo eso afectaba a las personas que tenía cerca.
Mi cansancio se convertía en impaciencia. Mi falta de enfoque se convertía en decisiones apresuradas. Mi desorden interno terminaba afectando, de alguna forma, todo lo que tocaba durante el día. Un día me hice una pregunta que cambió por completo mi forma de verme. Si yo fuera la única versión de mí mismo que el mundo conociera, ¿qué tipo de aporte estaría dando realmente? La respuesta, en ese momento, no me gustó. Estaba entregando una versión cansada, reactiva, sin dirección clara, y esa versión, sinceramente, ya abunda en todas partes. No necesitaba sumar una más. Eso me llevó a entender algo que considero fundamental. El mundo no necesita otra persona agotada repitiendo excusas, ni otra persona dispersa culpando a las circunstancias. El mundo necesita personas que decidieron tomar el control de su propia mente, que entendieron que su claridad interna también afecta a quienes están a su alrededor. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente. Empecé a tratar mis mañanas con una intención distinta, no solamente pensando en mi beneficio personal, sino entendiendo que la forma en que comenzaba, mi día determinaba el tipo de energía que iba a compartir con las personas que se cruzaran conmigo. Si despertaba con calma, con claridad, con dirección, esa misma calma se reflejaba en cómo trataba a los demás. Si despertaba en caos, ese caos terminaba contagiando, de alguna manera, todo lo que tocaba. Esto me hizo comprender que entrenar la mente cada mañana no es solamente un acto egoísta de superación personal, es también una forma de responsabilidad hacia quienes te rodean. Cada vez que decides empezar tu día con intención, en lugar de reacción, estás ofreciendo al mundo una versión de ti mismo más estable, más presente, más capaz de aportar algo real, en lugar de simplemente sobrevivir el día. Con el tiempo, entendí que esta decisión, aunque parece personal, tiene un alcance mucho más amplio de lo que imaginamos al principio. Tu claridad inspira claridad. Tu disciplina, sin que lo anuncies, invita a otros a replantearse la suya. Y tu forma de enfrentar tus mañanas, tarde o temprano, se convierte en un ejemplo silencioso para quienes te observan, incluso sin que lo busques. El mundo no necesita tu versión cansada, ya existe en todas partes. El mundo necesita tu versión enfocada. Y esa, solamente tú puedes construirla. Hemos hablado de mucho hoy, pero al final, todo se reduce a una sola verdad. Tu vida no cambia el día en que tienes una gran revelación. Cambia el día en que decides controlar tus primeras mañanas, una tras otra, hasta que esa disciplina se convierte en quien eres. No necesitas transformar toda tu vida de golpe. Necesitas dominar el inicio del día. Ahí se decide si vas a dirigir tu mente o si vas a dejar que ella te dirija a ti, arrastrada por el teléfono, por las preocupaciones, por el desorden que nadie cuida. Tu atención es el recurso más valioso que tienes, y cada mañana decides, en silencio, si la proteges o la entregas. Tu mente es un jardín que no perdona el abandono, y la disciplina que tanto evitabas no es un castigo, es la forma más honesta de respetarte a ti mismo. No esperes sentirte listo para ser quien quieres ser. Decídelo hoy, en medio de la incomodidad, porque ningún resultado importante nace en la comodidad. Escribe quién eres en el futuro, léelo cada mañana, y deja que esa visión te guíe cuando la motivación desaparezca, porque desaparecerá. Comprométete 30 días, no para impresionar a nadie, sino para descubrir de qué estás hecho realmente. Recuerda esto siempre, el mundo no necesita tu versión cansada ni distraída, esa ya existe en todas partes. El mundo necesita tu versión enfocada, consciente, con control sobre su propia mente. Y esa versión no aparece por casualidad, se construye mañana tras mañana, decisión tras decisión. Empieza hoy, no mañana, no cuando todo esté perfecto. Empieza con lo que tienes, donde estás, ahora mismo. Porque cuando decides entrenar tu mente cada mañana, dejas de sobrevivir el día y empiezas a construir, con tus propias manos, el destino que realmente quieres vivir.